Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado a su pequeña pero maravillosa iglesia donde el Espíritu Santo se mueve. Y desde ya en este momento les digo que todos ustedes son mi familia, porque nosotros tenemos que entender que aunque somos todos diferentes, tenemos un corazón que es igualito, porque amamos a Jesucristo. Hoy es un día que tenemos que disfrutarlo porque es un día más que Dios nos regaló y por lo tanto gracias a Dios por este día. Hoy es un día que vamos a conversar de un tema que muchas veces no nos gusta conversar ni nos gusta compartir, pero que es muy importante que lo conozcamos y que hablamos un poquito. Así nos podemos ayudar un poco más a amarnos unos a los otros. Y el tema es el resentimiento. Ustedes conocen perfectamente en la Biblia la historia de una gran mujer que se llamó Noemí. Noemí fue el caso más típico de resentimiento que quizás podamos encontrar en la Biblia. Sabemos que Noemí, cuando salió de su casa, cuando salió de su tierra, se fue llamándose Noemí, y ese es el nombre que todas la conocemos. Pero sabemos que pasaron varios eventos que fueron tristes, dolorosos, y entonces Noemí se llenó el corazón de resentimiento, al punto que cuando decidió volver otra vez a su tierra, le dijo a las personas que estaban en su tierra que no la llamaran más Noemí, sino que la llamaran Mara. Y Mara quiere decir amargura o amarga. Y esto es uno de los casos más típicos que vamos a encontrar en la Biblia acerca del resentimiento y las consecuencias negativas que ello tiene. Entonces, para comenzar, vamos a comenzar por una historia en la cual esta pequeña historia nos puede enseñar algo a ustedes y a mí, más que a nadie. Entonces, vamos a decir que había una vez una mujer llamada Elena que vivía en un pequeño pueblo. Desde muy joven, Elena había experimentado una serie de dificultades, de traiciones, lo que la llevó a tener una infancia difícil, como muchísimos de nosotros. A medida que crecía, Elena se esforzaba por superar su situación y lograr una vida mejor. Sin embargo, en lugar de permitir que sus experiencias la impulsaran a crecer y encontrar la felicidad o la alegría, Elena empezó a desarrollar un resentimiento profundo, como lo hizo Noemí, hacia aquellos que consideraba responsables de su sufrimiento. Guardaba dentro de su corazón un rencor hacia sus padres porque ellos no le habían proporcionado una mejor crianza. Es decir, en parte los acusaba a los padres por las cosas malas que le habían pasado a ella, de la misma forma que hoy en día habemos muchísimos que también quizás podemos estar haciendo lo mismo. Entonces, guardaba rencor por sus padres y hacía que los vecinos la miraran a ella con cierto desprecio y realmente no querían ni siquiera conversar con ella. A medida que el tiempo pasaba, esta mujer encontró que el resentimiento lo único que hacía es que le estaba enfermando todo el cuerpo. Y creció y se convirtió en una parte integral de su personalidad, el resentimiento, al punto que prácticamente ya no tenía amigos ni amigas. Se obsesionaba con las injusticias percibidas y veía el mundo a través de un lente de amargura y desconfianza, como también Noemí lo hizo en la Biblia. Sus relaciones personales de todo tipo, familia y amigos, se vieron afectados y se fueron separando de ella.
Elena se volvió envidiosa de los éxitos de otras personas y entonces ella empezó a sentir más resentimiento cuando más éxito, podemos decir, tenían las otras personas. Elena se volvió envidiosa de los éxitos de los demás y esto es una de las causas por las cuales el resentimiento realmente va fomentando una clase de problema mental, físico y espiritual dentro de nosotros. El resentimiento que tenía ella la consumía, impidiéndole disfrutar de las cosas buenas de la vida y avanzar hacia una mejor realización personal. Es decir, se estaba olvidando lo que dijo Pablo cuando Pablo dijo, olvidándose de las cosas del pasado y mirando solamente hacia adelante. Se olvidó completamente. Un día, y acá viene la intervención divina, mientras Elena caminaba por el pueblo sumida en sus pensamientos de amargura y resentimiento, se encontró con una anciana muy sabia. La anciana, con una sonrisa cálida y amorosa y su mirada compasiva, pudo percibir enseguida, y eso es una cuestión de lógica, las personas ancianas y sabias perciben nuestros sentimientos, percibió en los ojos de esta mujer y decidió acercarse y establecer una relación y una conversación. La anciana compartió su propia historia y le contó a esta mujer las dificultades, las luchas, las traiciones, los sufrimientos que había pasado, pero también habló de cómo había ella elegido y decidido dejar de lado el resentimiento y encontrar la paz interior. Recuerden siempre algo que me dijo un gran filósofo y un gran cristiano, que la paz interior es quizás la gema, la joya más preciada en este mundo y más buscada por nosotros los seres humanos. Le explicó esta anciana a Elena, a la mujer que estaba con el resentimiento, que el resentimiento solo la mantenía atada al pasado y le impedía construir su futuro. Esto es muy, muy importante. Todas aquellas personas que tengan un profundo resentimiento en su corazón, uno de los problemas más grandes que tienen es que están atadas al pasado. Y no hay una sola persona que esté atada al pasado que pueda ir hacia adelante, caminar y mirar cosas nuevas y encontrar un futuro lleno de alegría o felicidad o buenas cosas. Las palabras de la anciana resonaron tan profundamente dentro de Elena que ella comenzó a reflexionar sobre su propia vida por primera vez y se dio cuenta de que había pasado años aferrada al resentimiento. El resentimiento lo podemos considerar como alguien que todos los días toma una copita de veneno y está pensando que haciendo eso le está haciendo daño al que ayer le hizo daño a él o ella, mientras que la otra persona ni siquiera se acuerda de lo que está pasando y es nosotros mismos cuando tomamos la copita nos estamos matando. Comenzó a reflexionar, y esto es una de las cosas más importantes. Muchas veces nosotros estamos sufriendo problemas emocionales y espirituales porque no tenemos tiempo o porque no tenemos el coraje y la fe para reflexionar en qué es lo que está pasando adentro y afuera de nosotros.
Y eso es quizás una de las razones que Jesucristo tantas veces se alejaba de la gente e iba a hablar, a conversar y a reflexionar con su Padre. Comprendió ella que el resentimiento no cambiaba el pasado, ni mejoraba su presente, y menos aún le dejaba forjar un futuro positivo. A partir de ese encuentro, Elena, esta mujer, decidió, como muchísimos de nosotros, yo me incluyo, dejar el resentimiento y enfocarse en construir una vida mejor, una vida más productiva, una vida llena de fe, una vida llena de esperanza para uno mismo. Aceptó que el pasado no podía cambiarse, es decir, tenemos que entender de una vez por todas que el resentimiento se tiene por algo que pasó, pero eso que pasó no se puede cambiar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir atados a algo que ya pasó y no se puede cambiar. Y por más resentido que estén nuestros corazones, nada va a cambiar. Así que la mejor idea es mirar hacia adelante y construir algo lindo, algo bello, algo positivo, algo constructivo en el mañana. Con el tiempo, Elena aprendió algo que todos nosotros tendríamos que aprender desde el día que nacemos. Aprendió algo que está en las últimas palabras de Jesucristo cuando dio hasta su última gota de sangre en la cruz, y lo habló y lo dijo por aquellos que lo estaban matando y torturando. Perdónalos, Padre, perdónalos, perdónalos. Lo que quiere decir que Elena aprendió, porque se puede aprender a perdonar a aquellos por los cuales sentía resentimiento por las cosas que le habían hecho. Comenzó a tomar medidas positivas, como a cambiar completamente la forma de sentir, de ver y de pensar hacia esas personas, y créanlo o no, en vez de maldecirla, empezó a bendecirlas, que es un gran cambio. Y desde ese momento empezó a buscar la felicidad y la alegría, sacándose de arriba ese peso que es como una montaña que tenemos en el corazón. Cuando tenemos resentimiento, tenemos una montaña en el corazón y en los hombros, lo que quiere decir que tanto el cuerpo como la mente, como el espíritu, como el alma, están fatigados, están cansados y no tienen energía ni siquiera para alabar y para decirle a Jesucristo te amo. La historia de Elena es un recordatorio para nosotros de que el resentimiento solo nos lastima a nosotros mismos, no le hace nada a la otra persona. Al dejar de lado los rencores y el resentimiento y elegir el más grande de todas las palabras que hay después del amor, que es el perdón, podemos abrirnos unas nuevas posibilidades y encontrar una paz interior que nos permita disfrutar plenamente la vida y poder alabar y estar de corazón sincero abrazando y amando a Jesucristo, a Dios y al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles serán las causas del resentimiento? El resentimiento es una emoción muy compleja, porque el cerebro humano es complejo, que puede tener múltiples causas. Es decir, se puede llegar a tener resentimiento por muchas diferentes razones. Una de ellas, y creo que es la primera, es la traición. No hay cosa más fea y más dolorosa que una traición que cuando hemos depositado la confianza en algo o alguien. La situación es como una infidelidad en una relación de pareja, o en una relación de amistad, o en una relación de iglesia,
una traición a nuestra amistad sincera que hemos entregado, o una violación a la confianza que teníamos en algo o alguien. Eso es una traición. También la causa puede ser una injusticia percibida, cuando alguien siente que ha sido tratado injustamente o ha sido objeto de discriminación. Sentimos que hay una injusticia que está lastimando y podemos crear resentimiento por eso. Otra de las cosas que nos lleva a posiblemente ser resentido es la envidia, que es una de las peores yuyos, como decía mi abuelo, que existen en el mundo. La envidia puede llevar a sentimientos de resentimiento hacia aquellos que nosotros percibimos, y tengan cuidado porque estoy diciendo percibimos, porque todos tenemos una diferente percepción, y la percepción es hecha en base a la educación y a las experiencias que tenemos. Por lo tanto, yo percibo que la persona puede ser mala o me haya hecho algo malo, y en una de esas estoy equivocado, pero de todas maneras lo que yo percibo para mi persona se hace una realidad. Entonces tengamos cuidado, porque la envidia puede ser causa de una percepción equivocada que nosotros estamos haciendo. Falta de reconocimiento. Yo estuve trabajando más de 20 años como maestro en las escuelas de Nueva York, y le puedo asegurar que estuve en contacto con muchos directores, subdirectores, cientos de maestros, de psicólogos, de profesionales de todo tipo. Y les puedo asegurar que esto sí es algo que cría dentro del corazón cierto rencor y resentimiento. Y es la falta de reconocimiento. Inclusive se hizo una vez una encuesta entre los maestros de Nueva York y preferían que les dieran a ellos un poquito más de reconocimiento por lo que hacían por los niños que a un aumento en el salario. Así que se dan cuenta que cuando nosotros notamos que no nos dan reconocimiento por algo que hemos hecho pensando que es algo bueno, y otro se lleva el reconocimiento, a nosotros a veces nos entra un poquito de pena, de rencor y de resentimiento, y lo hacemos equivocadamente, porque a nosotros Dios nos dijo: hagan las cosas para Dios y no para los hombres. Otra de las cosas que pueden causar esto son las heridas emocionales del pasado. Y esto es algo que todos nosotros los tenemos. Y unos lo han sabido superar, y unos lo han podido mejorar, y unos los han podido inclusive olvidar debido a diferentes formas de pensar, pero lamentablemente no todos los han podido hacer. Y esas heridas emocionales que traemos del pasado nos han criado, y quizás todavía tengamos en el corazón un montón, un poquito o la mitad de resentimiento que nos está parando la vida constructiva y no nos deja avanzar hacia el futuro. Puede ser que también todo esto nazca en diferencias ideológicas o culturales. Y ustedes me van a decir qué quiere decir. La diferencia en creencias, en valores, en virtudes, en opiniones políticas, en ideas religiosas, pueden generar resentimientos si una persona siente que sus propias convicciones no son respaldadas por otras personas y son rechazadas horriblemente por esas personas, y eso puede causar resentimiento. Hay muchas y muchas razones por las cuales nosotros podemos tener resentimiento, pero arriba del resentimiento está la palabra
que es segunda a la palabra amor y que fue una de las 7 últimas palabras que Jesucristo, dando toda su sangre, dijo en la cruz: perdón, perdónalos, perdónalos, perdónalos. Así que el resentimiento lo podemos tener, pero también tenemos la capacidad para perdonar. Ahora, ¿cuáles son los síntomas del resentimiento? Es decir, ¿cuáles son las cosas que una persona de pronto se pueden notar, se pueden ver o que pueden ser características de una persona que tiene resentimiento? Bueno, una de las razones es que la persona siempre está enojada, siempre tiene ira, siempre está con mal carácter continuamente. Tiene sentimientos de enojo, de hostilidad, que se mantienen no solamente por un segundo, por un día, por 2 días, sino por tiempos largos. Y eso realmente es una señal de que puede haber resentimiento. Otra de las cosas es lo que se llama en psicología o consejería cristiana resentimiento acumulado. ¿Qué es el resentimiento acumulado? El resentimiento puede acumularse, así como acumulamos un montón de arena, un montón de tierra, un montón de madera. Se puede acumular dentro del corazón con el tiempo, donde se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y puede llegar a provocar una carga emocional cada vez mayor, donde realmente nosotros estamos encadenados a ese montón, a esa montaña de acumulación que hemos hecho. Y ha sido algo que nosotros mismos hemos fabricado y no podemos echarle la culpa a nadie. Otra de las cosas son los pensamientos obsesivos. Ustedes conocen muy bien lo que quiere decir la palabra obsesión. Y la palabra obsesión no es nada bueno, a menos que tengas obsesión por Dios Jesucristo y el Espíritu Santo. Los pensamientos obsesivos, las personas obsesionadas o se obsesionan con las situaciones o personas que consideran responsable por su resentimiento que tienen y por el sufrimiento que han pasado. Es decir, están continuamente pensando en aquellas cosas que me hizo Juancito, Pedrito, María, Rosalina, y no pueden concentrarse en el día de hoy, en el momento de hoy y en lo que tenemos que pensar para fabricar un futuro mejor, sino que tenemos la obsesión de estar pensando en las cosas malas que nos hicieron. Otra de las características es la amargura y el rencor. Estas son 2 plantas venenosas que crecen rapidísimo dentro del corazón y que llegan a destrozar no solamente lo espiritual, sino lo emocional, inclusive lo físico. Sentimientos de amargura y de rencor hacia aquellos a quienes ellos le echan la culpa de que son los causantes del resentimiento que ellos mismos crearon dentro. Otra de las cosas es la falta de perdón. Son personas que nunca piden perdón, son personas que nunca se arrepienten de nada, son personas que pueden hacer y decir las cosas más feas e hirientes y nunca van a ir a la persona que hirieron o lastimaron y decirle perdón o decirle lo siento. Esas son otras de las características. Las personas tratan de hacer actos de represalia y aquí hay que tener mucho cuidado porque las personas con resentimiento se les puede notar, se les puede ver y se les puede caracterizar rápidamente
por ver a una persona que cuando alguna cosita, inclusive pequeña, nosotros hicimos equivocadamente, consciente o inconscientemente, esas personas, ya sea él, ya sea ella, empieza a hacer represalias feas contra nosotros. Allí nos damos cuenta que realmente lo que hay en el corazón de esa persona es resentimiento, triste y lastimosamente porque la persona que se está perjudicando es él o ella. Y otra de las cosas que podemos notar en una persona que tiene mucho resentimiento dentro es la depresión y la ansiedad. Y créanlo o no, la persona que está resentida parece, como decía mi tía, una gallina loca. Está continuamente para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, con una ansiedad tremenda, porque el resentimiento le está continuamente como pinchando la mente y haciéndole recordar cosas feas. Y esto lo hace especialmente cuando está en presencia de la persona que cree él o ella que le causó los problemas. Y la última cosa que les voy a decir para ver una persona que tiene resentimiento dentro es lo que se llama la baja autoestima. Es una persona que muchas veces va a tratar de superar el complejo de inferioridad con el complejo de superioridad y que para hacerle ver a los demás que ella o él no tiene ninguna baja autoestima, sino que están bien y fuertes, van a hacer cosas o van a comprar cosas o van a actuar cosas o van a decir cosas que ellos van a pensar que son cosas importantísimas para que los otros piensen que él o ella no tienen baja estima, pero usted o yo que estoy cerca de una persona que tiene resentimiento, si la observa detenidamente se va a dar cuenta que tiene baja estima. Ahora, vamos a ver algo aquí que es bien importante si tienen un poquito de paciencia. ¿Qué dice la Biblia? Porque nosotros hablamos como seres humanos y nos podemos equivocar tremendamente en las cosas que decimos. Pero cuando vamos a la Biblia, sabemos que la Biblia es la única verdad que existe, es la palabra de Dios que nunca miente. Y entonces allí nosotros podemos tener una guía mejor. La Biblia no tiene un libro específico que se llame el resentimiento, o no tiene un pasaje que trate exclusivamente sobre este tema. Sin embargo, la Biblia aborda muchos aspectos de la vida humana, incluido nuestras emociones y actitudes hacia los demás. En relación al resentimiento, la Biblia nos enseña sobre la importancia del perdón y la reconciliación. ¿A qué vino Jesucristo a la tierra? Cuando lo llevaron a la cruz, murió dando hasta su última gota de sangre para reconciliarnos a nosotros con nuestro Dios querido. Y de la misma forma fue un ejemplo para que nosotros nos reconciliemos con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Por ejemplo, en el libro de Mateo 6, 14, 15, Jesús dice: porque si perdonás a los hombres o a las mujeres sus ofensas, también los perdonarán a ustedes, y su Padre Celestial los perdonará también. Mas, si no perdonás a los hermanos y a las hermanas sus ofensas, tampoco esperes que Dios, Jesucristo o el Espíritu Santo te perdonen a ti. Aquí se destaca la importancia de perdonar a los demás para recibir el perdón de Dios. Y aquí quizás está el secreto de que aquellos que tienen resentimiento en su corazón y quieren romper
romper las cadenas de ese resentimiento que los tiene agotados es la palabra perdón, perdón, perdón. Perdonar a los que te ofendieron y mirar hacia adelante. Además, en el libro de Efesios 4, 31, 32, si vayan y mírenlo en sus Biblias, se nos insta a abandonar el resentimiento y la amargura. Dice así la Sagrada Palabra: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Mi Dios querido, fíjense en qué fuerte que es la Biblia. Antes de hacer cualquiera de esas cosas, dice la Biblia, sé buenos, benignos uno con otros, sean misericordiosos y perdónense unos a los otros, así como Dios y Jesucristo también los perdonaron a ustedes. La Biblia nos enseña a tratar a los demás con amor y compasión, a perdonar y dejar atrás los sentimientos de resentimiento. ¿A través de qué? A través del perdón y la reconciliación. Podemos encontrar sanidad emocional y espiritual y fortalecer nuestras relaciones que son necesarias para estar en esta tierra con los demás y con Dios si hacemos eso. Ahora, vamos quizás a terminar aquí. ¿Cómo Jesús trataría a las personas resentidas? ¿O cómo Jesús las trata hoy en día a las personas resentidas? Según los relatos bíblicos, Jesucristo trataba con personas que tenían resentimiento de diversas maneras, buscando siempre la reconciliación y el perdón. Fíjense en ustedes cuántas veces yo he repetido las mismas palabras y lo hago a propósito porque quiero que se les quede en el corazón con fuego. Perdón y reconciliación. Aquí hay algunos ejemplos de cómo Jesús se relacionó con ciertas personas resentidas. Él enseñaba la segunda palabra más importante, les enseñaba el perdón, qué era y cómo se hace el perdón. Jesús enseñó la importancia del perdón en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en el Sermón del Monte dijo Jesucristo: porque si perdonás a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial, nuestro Dios, te perdonará a ti. Está en Mateo 6:1. Segundo, la sanidad emocional. Esto es bien importante. Jesús se preocupaba por la salud emocional de las personas, más allá de los problemas espirituales y más allá de la salud espiritual, también se preocupaba por los problemas emocionales. En ocasiones, alentaba a aquellos que estaban resentidos y que tenían mucho resentimiento a expresar su sentimiento, a hablar, a decirlos, a confesarlos, a compartirlos y a buscar de esa forma, a veces con la ayuda de Dios y a veces con la ayuda de buenos hermanos y buenas hermanas, la sanidad interior. Porque cuando tenemos resentimiento, escúchenlo bien, estamos espiritualmente enfermos. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo Jesús dice: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28, y dice: porque yo soy manso y humilde.
Ahora fíjense, en un lado está el resentimiento y en otro lado está el que tiene la humildad y la mansedumbre. ¿Dónde quieres estar tú? Porque si tú quieres tener lo que tiene Jesucristo, deja y olvídate del resentimiento y salta a los brazos de Jesucristo. Otra de las cosas es la reconciliación personal, y esta es una de las cosas más importantes que nosotros, sobre todo en nuestras iglesias, que sobre todo nosotros en nuestros grupos cristianos, que sobre todo las cosas nosotros entre hermanos y hermanas debemos de hacer. Jesús promovía la reconciliación personal y la resolución de conflictos. En el Sermón del Monte dijo: si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas que tienes algún problema con algún hermano o alguna hermana, no seas hipócrita. No me dejes la ofrenda aquí, sino ve primero a arreglarte y reconciliarte con tu hermano y tu hermana, y después, y solamente después, ven a traerme la ofrenda. Hay otra cosa que Jesucristo trataba: el amor incondicional. El amor incondicional es aquel que yo te doy sin esperar nada, sin tener ninguna expectación, sin tener ninguna esperanza de que tú me vayas a dar algo, porque yo te doy amor. Ese es el amor puro de Jesucristo. Jesús mostraba amor incondicional incluso a aquellos que se sentían resentidos y lo rechazaban. Fíjense, lo rechazaban, estaban resentidos, no lo querían ver, y él lo seguía amando como amaba a su madre y a sus hermanos. Un ejemplo notable es cuando fue crucificado y dijo: Padre, y aquí se los repetí varias veces porque yo creo que estas palabras son palabras que tenemos que grabarlas con fuego en el corazón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y quieren que les diga la verdad después de tantos años de yo darle vuelta en la cabeza a este asunto del resentimiento. Las personas resentidas y que están llenas de resentimiento realmente, entre ustedes y yo lo voy a decir, no saben lo que están haciendo porque no tienen idea lo que Jesucristo ha dicho. En resumen, Jesucristo está defendiendo siempre el perdón, la sanación emocional, la reconciliación personal, el amor incondicional, como medios para tratar con personas que están llenas de resentimiento. Y el enfoque de Jesucristo era restaurar las relaciones rotas, especialmente por resentimiento, y fomentar la paz y el perdón en lugar de alimentar la amargura y el resentimiento. Hermanos y hermanas, les doy muchísimas gracias por haber escuchado estas humildes palabras que salieron de parte del Espíritu Santo, y quiero que piensen en algunas de las cosas que humildemente he dicho, para que el resentimiento, si alguna vez les toca el corazón o la mente o el espíritu, ustedes sean capaces de vencerlos por llenarse de amor y del perdón del único a quien nosotros tenemos que darle gracias día y noche, a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora voy a pasar adelante a trabajar con la cámara para terminar este mensaje sencillo y humilde.
Muchísimas gracias y que Dios los bendiga muchas y muchas veces. En el nombre de Jesucristo. Amén.